Dios los bendiga. Gracias a Dios por permitirnos compartir el día de hoy la palabra con ustedes. Estamos contentos de poderles ver, de ver la congregación, la iglesia llena. Es de verdad una alegría, pero al mismo tiempo es un reto, pidiéndole a Dios que cubra mis insuficiencias y mis debilidades en su poder y su gracia, ¿verdad?, al exponer el texto que el día de hoy corresponde. Como saben, estoy llevando a cabo una serie de la epístola de Santiago, así que vayan abriendo sus Biblias y ubíquese ahí en el segundo capítulo de la epístola de Santiago. Y quiero decir algo antes de que leamos la porción de la escritura que corresponde, que es Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Si alguno de los que nos acompañan quiere escuchar la serie completa, así como la serie de Tito que ha estado predicando nuestro pastor, y esta serie que estoy predicando es Santiago, en el canal de la iglesia de YouTube, Iglesia Bautista Ebenezer, ahí puede ver toda la serie de las predicaciones, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero decir algo, hermanos. ¿Estás cansado de dar vueltas? ¿Quieres que alguien te diga las cosas directamente? Santiago, hermanos, es el indicado. Algo que me gusta bastante de esta epístola es precisamente esa forma tan directa e intencional del autor de dirigir su exhortación al carácter de sus lectores. Como diríamos coloquialmente, derecha la flecha, ¿no? Entonces, si tú eres como yo, una persona que necesita trabajar con algunos aspectos de su carácter, te recomiendo prestar bastante atención al texto que estudiaremos en esta tarde, ¿ok? Porque el Espíritu Santo va a tratar con nosotros en cuanto a nuestro carácter, como lo ha estado haciendo a lo largo de estos dos capítulos. Así que ubiquémonos ahí en el segundo capítulo de la carta de Santiago, versículo 14 al 26, en la Nueva Biblia de las Américas, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si algún hermano o hermana que no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actúa juntamente con las obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe? Y de la misma manera, ¿no fue la ramera a Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y doy gracias a Dios porque en la mañana que nuestro pastor Francisco exponía la escuela dominical, dio básicamente mi introducción a este sermón, habló acerca de la fe. Entonces me facilitó un poco el trabajo del día de hoy. Miren, hermanos, uno de los debates teológicos más significativos dentro de la iglesia a lo largo de la historia gira en torno a la relación entre la fe y las obras. A lo largo de la historia de la iglesia, este tema ha generado profundas reflexiones.
reflexiones doctrinales acerca de la naturaleza de la fe salvadora y la manifestación en la vida del creyente, es decir, la manifestación de esa fe. Hoy día, el día de hoy, nos encontramos con uno de los textos más citados del Nuevo Testamento, y dicho sea de paso, también el texto que considero yo es la médula espinal, el corazón de esta carta, la carta de Santiago. Y la pregunta fundamental que surge dentro del texto de manera natural es la siguiente: ¿puede una fe meramente declarativa o confesional constituirse en una fe salvadora? Dicho de otra forma sería, ¿puede una fe de una persona que solo confiesa con la boca dar garantía de que ha sido salvado? Bien, eso es lo que intentaremos resolver juntos el día de hoy en este texto. ¿Ven? En este texto aprenderemos que las obras constituyen la evidencia visible de una fe auténtica y que la fe, que no produce acciones concretas de obediencia y amor hacia el prójimo, carece de vitalidad espiritual, es estéril y está muerta. Lo vuelvo a repetir para ustedes. En este texto aprenderemos que las obras constituyen la evidencia visible de la fe auténtica y que la fe que no produce obras o acciones concretas de obediencia y amor al prójimo carece de vitalidad espiritual, es estéril y está muerta. Acompáñenme por favor con su vista al versículo 14. Dice el texto: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? El texto que observamos aquí, hermanos, hace parte de la misma unidad de pensamiento que Santiago ha venido desarrollando a lo largo de su carta. Si algunos pueden recordar el sermón pasado, Santiago había estado hablando de algunos aspectos éticos del reino, como por ejemplo la parcialidad o el favoritismo. ¿Recuerdan? Santiago nos exhortó a no ser parciales, a no tener favoritismo. Y el argumento básicamente de Santiago era que un cristiano no se comporta de esa manera. ¿Recuerdan? Sino todo lo contrario. Un cristiano actúa de manera benevolente por igual con todos, sin importar su raza, sin importar su sexo, sin importar su nacionalidad, porque ese es el mensaje también del Evangelio, donde Dios de dos pueblos hizo uno solo. Y ya no hay judío ni gentil, sino un solo pueblo. Amén. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, es la continuidad del argumento de Santiago, un argumento confrontativo acerca de que la fe pueda existir de manera independiente de las obras. O sea, Santiago va ahora a confrontarnos si es verdad que la fe verdadera, puede existir sin la evidencia de las obras. O esto no es posible. Vamos a ver. El texto comienza diciendo: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Es decir, como lo traduce también la Reina Valera, ¿de qué aprovecha? O ¿cuál es la ganancia, el beneficio, hermanos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿De qué sirve? Si alguien dice, y esto es importante, si alguien dice, de lo que Santiago nos está hablando es de aquella persona que dice, ¿vio? De aquella persona que dice que tiene fe, pero no tiene obras. La palabra que se usa aquí, cuando dice, se usa cuando alguien está haciendo una conjetura o cuando alguien está llegando a una conclusión. La implicación es la siguiente, hermanos, para que me entiendan mejor.
Una persona puede concluir, incluso haberse convencido a sí mismo de tener fe, aunque no tenga obras. Si alguno dice que tiene fe, una persona puede estar convencida de tener una fe verdadera en Jesucristo, aunque no tenga obras. Pero esto resulta, hermanos, en algo muy alarmante y terriblemente aterrador. ¿Por qué? Porque esa persona que dice tener fe, pero no tiene obras, pudiera estar en la terrible condición de estar convencido a sí mismo de tener fe, pero ir camino al infierno. ¿Escuchó lo que dije, hermanos? Aquel que dice que tiene fe, pero no tiene obras, pudiera encontrarse en la terrible circunstancia de su vida en que esté convencido de que es creyente, pero vaya camino al infierno. ¿Cómo sabemos esto? Continúa el texto diciendo: ¿acaso puede esa fe, vean esa palabra, esa fe, la fe sin obras, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Lo que Santiago está haciendo, hermanos, está utilizando una pregunta retórica, es decir, una pregunta cuya respuesta es lógica, que se desprende del mismo argumento. Entonces, cuando Santiago pregunta, ¿acaso puede esa fe, ese tipo de fe, salvarlo? La respuesta lógica sería, no, no puede. No puede. Entonces, va de camino al infierno. Si esa fe sin obras no puede salvarlo, ¿cuál sería la antítesis de eso, o lo contrario de eso? Va de camino a la destrucción eterna. ¿Por qué no puede salvarle ese tipo de fe, la fe que no tiene obras? Por la simple y sencilla razón de que esa fe, hermanos, como dije al inicio en mi proposición del texto, es una fe estéril, sin fruto y muerta. Hermanos amados y visitas que nos acompañan el día de hoy, tener una opinión correcta sobre alguna verdad del Evangelio o incluso todas las doctrinas, sin una vida que refleje obras y actos concretos que distinguen a los hijos del reino, es como un árbol frondoso lleno de hojas, pero que no da fruto. ¿Para qué sirve? Pues para la leña nada más. Ese árbol frondoso, pero que no da frutos, parece vivo y saludable, incluso es bello a los ojos, pero no cumple su propósito para el cual fue plantado, que es dar fruto. O como, imagine usted a un médico que ha estudiado por casi 10 años medicina, pero que nunca la aplica, que nunca la ejerce. Posee todo el conocimiento de la medicina, pero no puede producir sanidad. ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve haberse quemado las pestañas y tener el conocimiento si no lo ejerce y no puede ayudar a otros para que se sanen? ¿Está de acuerdo conmigo? Asimismo, la fe sin las obras no sirve para nada. Para los que toman notas, el título de este sermón, se me había pasado mencionarlo, es La fe y las obras, dos amigas inseparables. La fe y las obras, dos amigas inseparables. Santiago, hermanos, ahora va a introducir un ejemplo hipotético para darle mayor fuerza a su argumento sobre la relación entre la fe y las obras. Él dice, versículo 15 al 17, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, shalom, que esa básicamente sería la idea, ¿no? Está hablando a judíos, recuerden, está hablando a judíos del primer siglo. Y ustedes le dicen, shalom,
caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. El autor, hermanos, establece aquí un escenario moral claro, cotidiano. Un creyente frente a la necesidad tangible de otro creyente. Si un hermano o una hermana carece de algo, el fallar en la obra más sencilla hacia un hermano o hacia una hermana en necesidad demuestra que uno no tiene una fe viva y solamente podemos ser salvos por una fe viva en Jesucristo. Pero ¿qué pasa, hermanos, en el contexto? Sabemos que algunos judíos de los que se supone habían creído al Evangelio ahora, en Cristo, es decir, la salvación solo por fe, solo por gracia y solo por Cristo, habían agarrado, como digo yo, hermanos, esta es mi frase, si me la copia está bien, le doy permiso, habían agarrado monte. ¿Qué pasaba? Aparentemente estos judíos a quienes Santiago dirige su carta habían creído al Evangelio. La salvación solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. ¿Amén? Eso es el Evangelio. ¿Amén? Los veo dudando algunos, no sé por qué. Me estoy poniendo nervioso, hermanos. Entonces se supone que estos judíos habían creído y profesaban ahora ser creyentes. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Agarraron monte. Es decir, durante muchos años, estos judíos habían cargado con el peso de la interpretación de la ley de sus rabinos. Recuerdan que Jesús en alguna ocasión les replicó duramente a los fariseos, a los rabinos, y estaba una multitud de judíos reunida, y él dijo, miren, hagan caso a las instrucciones de estos hombres, pero no sean como ellos, porque estos ponen cargas pesadas sobre la gente que ni ellos mismos cargan. Hipócritas. ¿Verdad? Estos judíos habían cargado con esa interpretación de la ley, una interpretación de la ley distorsionada que ponía o que imponía cargas sobre las personas, cargas pesadas que ni aun los mismos fariseos, quienes habían hecho la tradición, las podían llevar a cabo. Pero ahora estos judíos cristianos a quienes Santiago dirige su carta, que habían conocido la salvación solo por fe, se habían ido al otro extremo de pensar que las obras no importaban en lo absoluto. ¿Se entiende el contexto? Entonces ahora ellos decían que las obras no tienen nada que ver con la fe, como suele pasar con algunas personas. Hay quienes piensan que la fe y las obras son enemigas, están peleadas. Y eso es un graso error. Un graso error. Cuando uno lee las Escrituras, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos de manera clara y evidente que la fe y las obras siempre van juntas. Siempre van juntas. Entonces, una verdadera fe y las obras que la acompañan no están hechas solamente de cosas espirituales, sino también de una preocupación por las necesidades más básicas, como la necesidad de consuelo, de abrigo y de comida para algún hermano. Así se ve la fe. Cuando las necesidades aparecen, deberíamos apresurarnos con simple naturalidad a actuar, si es que tenemos una fe verdadera en Cristo. El Evangelio de Cristo, hermanos, así como tiene el potencial para dividir al mundo, cuando es predicado fielmente, porque es verdad, causa división cuando se predica fielmente el Evangelio, también es poderoso para unir a las personas como una familia en Jesucristo. Y eso, mi querido amigo y mi querido hermano, es la iglesia. Una familia que se ayuda mutuamente en todas las necesidades, aunque nadie diga amén. Pues,
esperando el amén. Voy a volverla a decir como que no pasó nada, ¿verdad? Vamos a cortarle ahí esa parte del video. ¿Ok? La iglesia es una familia que se ayuda mutuamente en todas las necesidades y se aman unos a otros y se duelen cuando uno padece. Ya vamos aprendiendo, ¿verdad? De manera, hermanos, y me dirijo en particular a cada uno de ustedes, y esta pregunta yo también me la hice al estudiar el texto. Y los que están hasta allá atrás también escondiéndose, ya los vi. Me dirijo a ustedes. De manera que si tú dices ser cristiano, pero eres uno de los que no te interesa la vida de los hermanos de tu congregación, y mire cómo lo dije, los hermanos de tu congregación, entonces deberías estar preocupado, angustiado, porque es muy posible que tu fe sea una fe infructuosa, una fe infértil, inútil y muerta. En otras palabras, puede ser que no seas salvo y vayas camino al infierno. Mire que lo digo con mucho dolor y pesar en mi corazón. No soy yo su pastor, hermanos. Tenemos, gracias a Dios, a nuestros pastores, Pastor Francisco y Pastor Eliseo. Pero me permiten decirles algo como si yo fuera también su pastor. Me entristece y me duele ver que algunos de ustedes no les gusta tener comunión con los hermanos de su congregación. Me llena de dolor, hermano, de mucha tristeza. Nos parte el alma al liderazgo de la iglesia, porque oramos por ustedes, porque los amamos, porque nos preocupa la eternidad de su alma. Y duele mucho ver que algunos de ustedes no tienen interés por tener comunión con esta congregación, con los demás congregantes. Incluso he tenido la ligera sospecha, y esto ya es mío, hermanos, esto ya es mío, no, como ese pastor me salgo del púlpito y esto ya es mío. He tenido la ligera sospecha que a veces incluso hay quienes lo saludan a uno como si le estuvieran haciendo un favor. He tenido esa ligera sospecha. Que así como que lo voy a saludar, como que le voy a hacer un favor. Y eso da tristeza, hermanos. Cuando vemos ese tipo de cristianismo, que no le interesa nada de la iglesia, que solo viene y llega y se va, y no está buscando edificar a otros. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que el hacer obras es igual o te va a ganar la salvación. Yo no estoy diciendo que si tú haces buenas obras, tú te ganas la salvación. Yo no estoy diciendo eso. Santiago no está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que las obras o la falta de esas obras son la evidencia tangible de la fe que tiene cada uno de ustedes y yo. Es decir, las obras o la falta de ella evidencia si nuestra fe es una fe verdadera, cimentada en Cristo, en el Evangelio, o si nuestra fe es una farsa. Lo dice el texto, hermanos, claramente. Si alguno tiene fe y no tiene obras, tiene un tremendo problema, porque no es salvo, no ha nacido de nuevo. Cuando nosotros vemos la necesidad, no digamos, mira, qué mal está la iglesia, uy, deberían de hacer esto o aquello. Hermanos, ¿qué creen?
Ustedes y yo somos la iglesia. Como dijo el reformador Martín Lutero, algunos le acreditan esta frase a Calvino también. Cualquiera de estos dos dijo lo siguiente: la fe sola salva, amén. Pero la fe que salva no anda sola, tiene obras buenas que la acompañan. Le vuelvo a leer la frase. La fe sola salva, y yo digo amén, porque la salvación es solo por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque es don de Dios, versículo 9, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. La salvación es solo por fe, pero esa fe se hace evidente por medio de las obras. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin las obras, lo cual es ilógico, no se puede mostrar. ¿Cómo vas a mostrar la fe si no hay obras? ¿Cómo demuestras que has creído? Y dice Santiago, yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Entonces aquí Santiago introduce un método argumentativo en el versículo 18. Disculpen. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Aquí Santiago introduce un método argumentativo que se le conoce como diatriba retórica. ¿Qué es esto, hermanos? Es un método de enseñanza muy común, antiguo, que consiste en presentar un diálogo imaginario con un oponente para el uso eficaz del argumento. Vean el texto, versículo 18 dice, pero alguno dirá, ahí está ese diálogo imaginario con un oponente, ¿verdad? Pero alguno dirá, la idea del oponente hipotético sería, algunos tienen fe, otros tienen obras, esa es la idea. El problema de este argumento es que carece de respaldo bíblico, por supuesto. No hay manera de justificar la fe de una persona sin el elemento tangible de las obras. Esto no se trata de una cuestión de dones. Es decir, algunos podrían decir que ellos tienen el don de las obras y otros tienen el don de la fe. Dirían algo así: está bien que tú tengas el don de obras y que estés preocupado por los necesitados, pero ese no es mi don. Yo tengo fe. ¿Se entiende? No se trata de dones proporcionados por el Espíritu Santo. Se trata de la evidencia de la fe misma. Las obras son la evidencia de la fe misma. No es cuestión de dones selectivos que Dios dio a cada persona. Todo verdadero creyente, todo hombre o mujer, joven, jovencita, que afirma creer en Jesucristo, necesariamente tiene que manifestarse en obras. Necesariamente. No es una cuestión de dones. Entonces, la apelación de Santiago es clara, hermanos, y contundente, es incluso hasta lógica. No podemos ver la fe de alguien, pero podemos ver sus obras. Por eso Santiago introduce un desafío retórico, algo que es imposible, mostrar la fe sin las obras. Él dice, muéstrame tu fe sin obras. Hermanos, escuchen esto, la fe es la causa y las obras son el efecto. Hablar de fe sin considerar las obras es como hablar del sol sin considerar la luz y el calor que emite. La fe y las obras no son amigas porque se pusieron de acuerdo para trabajar juntas. Son amigas porque nacieron del mismo encuentro con Jesucristo. Santiago nos dice que una fe sin obras es un cadáver. Y un cadáver no le faltan ganas, le falta vida. ¿Escuchó? A un cadáver no le faltan ganas, le falta vida. No es una cuestión de ganas, es una cuestión de vida espiritual.
La fe y las obras son como dos amigas que caminan por la calle. La fe confía en el camino, mientras que las obras es aquella que va quitando las piedras para que otros no tropiecen. Hay una frase que dice lo siguiente: la fe nos justifica ante Dios. Las obras justifican nuestra fe ante los hombres. La fe sola nos justifica ante Dios. Las obras justifican esa fe ante los hombres. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. ¿Tienes el entendimiento correcto? Dios es uno. También los demonios creen y tiemblan. Esta porción de nuestro texto, hermanos, destroza la falacia, es decir, que es una falacia, el argumento que a simple vista parece válido, pero que en realidad es una mentira, eso es una falacia. Entonces, esta porción, este texto, el versículo 19, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Esta porción de nuestro texto destroza la falacia de aquellos que piensan que basta con tener la información correcta. La fe sin obras es la misma fe que tienen el chanclas, los demonios. Es una fe muerta en Dios, que los condena. Los demonios creen en Dios, claro que sí, en el sentido de que reconocen que Dios existe, que es verdadero, que es santo, que es real, que es todopoderoso, que es sublime. Claro que los demonios saben con exactitud eso, lo reconocen. Reconocen la existencia de ese Dios todopoderoso, pero esa fe no hace nada por los demonios, no los salva, están condenados. Versículo 20. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? El versículo 20, hermanos, es una respuesta directa al diálogo hipotético del versículo 18. Recuerda, el versículo 18 dice, pero tú dirás. Aquí Santiago ahora va a responder a ese oponente hipotético. Pero, ¿estás dispuesto, le responde Santiago, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Santiago le dice, esa palabra de hombre vano también se traduce como hombre vacío, inútil, carente de contenido. Y no malinterpreten a Santiago, hermanos. Él no está ofendiendo a las personas. Cuando él dice, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano? Él no está ofendiendo a las personas. Él tiene un corazón pastoral. Él realmente está preocupado. Él realmente está dolido. Está angustiado, está triste. Él no está diciendo esto como para ofender a alguien y le está diciendo inútil así porque sí. No. Es más bien una crítica a ese pensamiento teológico equivocado. Santiago está criticando esa idea, ese pensamiento, esa falacia, ¿sí? De que la fe puede ser posible, la fe verdadera puede ser real a pesar de que no tenga obras. Santiago está criticando esa forma de pensar y está diciendo, no, ese pensamiento es vacío, ese pensamiento carece de sustento, ese pensamiento es inútil, no tiene contenido. ¿De dónde sacas esa idea? ¿Quién te la dijo? ¿Quién te la enseñó? ¿El evangelio de la prosperidad? ¿O aquellos que dicen que para ser salvo necesitas primero tener buenas obras? Santiago dice, pues dile a esas pseudo iglesias que es falso, que su argumento carece de contenido bíblico, que no tiene sustento.
que es una distorsión de la verdad. ¿Entiendes esto, hombre vano? Versículo 21 al 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Vean, ahora Santiago va a poner dos ejemplos. Primero el de Abraham. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actúa juntamente con las obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces aquí es donde algunos se alarman y se asustan, ¿verdad? Porque Santiago culmina este versículo diciendo que ahora el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero ¿qué está diciendo Santiago? Ahora se está contradiciendo. O Santiago, aún más, ¿está contradiciendo al apóstol Pablo? Porque es el apóstol Pablo el que dijo que la salvación es solo por fe, ¿verdad? Y dijo sin la necesidad de las obras de la ley. Entonces Santiago está contradiciendo ahora a Pablo. Estos apóstoles se contradicen como salen ahí unos neófitos inexpertos que quieren buscar errores en la Biblia, pero no saben ni siquiera cómo observar un texto en su contexto, ¿no? La Biblia se contradice. Mire, hermano, acá dice que la salvación es por obras y por fe. Y Pablo dice que la salvación es solo por fe sin las obras. Se están contradiciendo. Y entiendo que a veces hay complejidades en ciertos textos de la Biblia, incluso hasta Martín Lutero, debido a su contexto, donde él estaba defendiendo la salvación solo por fe, debido a su contexto, por algún momento, por un tiempo, él despreció o menospreció la carta de Santiago, precisamente por este pasaje. Aunque después, él obviamente reconoce que es la palabra de Dios, solo que en su contexto en el que él estaba viviendo, donde la Iglesia Católica Romana enseñaba que la salvación era a través de los méritos humanos, pagar indulgencias y tantas cosas, pues Martín Lutero utilizaba mal los escritos del apóstol Pablo. Pero era debido a su contexto, no porque en sí Santiago contradiga lo que el apóstol Pablo dice. Entonces, Santiago no está diciendo que Abraham se ganó la salvación por portarse bien. No. Lo que Santiago está diciendo es que la fe de Abraham no era una teoría guardada en un cajón. Abraham ya había sido justificado por la fe sola mucho antes incluso de ofrecer a su hijo Isaac. Acompáñenme en sus Biblias, Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis 15, versículo 6. Abraham ya había sido justificado solo por la fe antes de ofrecer a su hijo Isaac. Miren lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. ¿Ven? Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿Qué le reconoció Dios por justicia a Abraham? Su fe. Creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Eso fue salvado. Ya era salvo. Para cuando él ofreció a su hijo Isaac, porque Dios mismo se lo había pedido, él ya era salvo. No es que cuando hizo eso fue salvo. No. Él ya había sido salvado solo por creer en Dios. Pero ¿qué pasó entonces? La obediencia de Abraham al ofrecer a Isaac demostró que realmente había creído en Dios. Incluso Pablo señala, vamos a Romanos capítulo 4. Pablo señala en Romanos capítulo 4 que Abraham no tenía nada de qué gloriarse en Dios. No había obras por las cuales Abraham pudiera gloriarse en Dios. Romanos 4:2 dice de la siguiente manera: porque si Abraham fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse o de qué jactarse. Pero, no para con Dios. ¿Ven? No para con Dios. Y luego Pablo va a continuar el argumento de la circuncisión y la incircuncisión, donde dice que eso nada vale. Lo que vale es la fe sola en Cristo. Y entonces, ¿ven que la Biblia es contundente? Y ella misma nos está dando las respuestas. Abraham no tenía nada, ninguna obra de la cual podría gloriarse ante Dios y decir, yo estoy aquí en la eternidad o yo me gané la salvación porque soy bien obediente y bien bueno y bien noble y estuve dispuesto a lo que sea. No. Pero esa obediencia, esa disposición, esa nobleza hacia Dios demostró que su fe era una fe verdadera. Entonces, la fe de Abraham era invisible en su corazón como la es en cada uno de nosotros, pero se hizo visible para todo el universo en el momento en que él se levantó por la mañana para ir a ofrecer a su hijo Isaac. Desde ese momento se hizo visible su fe. Su fe ya estaba ahí, ya era una fe verdadera. Pero en el momento, cuando después Dios le dijo, te vas a levantar y vas a ir a ofrecer a tu hijo, agarra leña, haz esto, lo otro, y ofrécelo en sacrificio hacia mí, desde el momento en que él se levantó bien de mañana, dispuesto, tomó la leña, le dijo a su hijo, hijo, ven, acompáñame, vamos a ofrecer sacrificios a Jehová. Desde ese momento, la fe de Abraham se había hecho visible. La fe de Abraham se había hecho visible desde que se levantó por la mañana. ¿Se entiende el punto, hermanos? La fe viva es aquella que actúa. Abraham actuó incluso en contra de toda lógica. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Actuó incluso en contra de toda lógica, en contra de sus intereses personales y simplemente obedeció porque él había creído en Dios. Él obedeció porque había creído. No es que él era obediente y se ganó la salvación por su obediencia. Dicho sea de paso, amigo que nos acompañas, si tú estás aquí pensando que con tus buenas obras vas a ganarte el cielo, déjame decirte que estás tremendamente equivocado. Miren, los hombres, los seres humanos, es ilógico pensar, mire, te lo pongo de esta manera, amigo. Imagina que un hombre cometió un delito muy grave, no sé, violó y asesinó a una persona, ¿verdad? Pero ese hombre, este ejemplo ya lo he usado otras veces, pero imaginen que este hombre, antes de cometer ese delito tan grave, era un vecino ejemplar. Barría las banquetas todas las mañanas, pagaba sus impuestos ante el SAT, se levantaba y a todo el mundo le decía buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si miraba a alguien en la calle, él sacaba 5 o 10 pesos y se los daba. Pero un día, en un arranque de locura, de ira, se enojó contra otro vecino. Y bueno, ya ahí me desvié de la historia original de violador, asesino solamente. Se enojó contra su vecino y lo empezó a golpear hasta que lo mató a golpes. Llegó la policía y lo llevan ante las leyes, ante el juez o el juzgado. Y entonces imaginen que cuando está ahí, el juez o el juzgado le dice, ¿pero qué ha hecho este hombre? No, pues acaba de asesinar a su vecino a golpes. Se llenó de ira y lo golpeó hasta matarlo. Y entonces, en su defensa, ese hombre dice, pero alto. No están considerando que yo barría las banquetas todas las mañanas. Tampoco están considerando que yo sí pago impuestos del SAT. Y hay mucha gente que no lo hace bien, correctamente. Yo no estoy diciendo que no paguemos los impuestos, ¿verdad? No se entiende, ¿verdad? Es más, yo le doy dinero a la gente en la calle.
¿Cómo me van a condenar por haber asesinado? ¿Es verdad que sí, lógico, hermanos, una defensa así? ¿Es hasta tonta? ¿Sí? ¿Me lo permiten? ¿Sí es hasta tonta esa defensa? Así somos los hombres delante de Dios. Hemos pecado contra Dios, pero vamos ante Dios diciéndole, pues Señor, pues sí, cierto, sí, soy un lujurioso, un hipócrita, un mentiroso, sí, pues, pero mira, también doy para la manutención de mi hijo. ¿Se entiende, hermanos? ¿Qué justificación tan tonta ante un Dios santo, santo, santo y eterno? Nuestras obras jamás nos van a justificar delante de Dios. Lo único que nos justifica delante de Dios es la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra sí justifica a los hombres. Su obra en la cruz. Su obra en el madero, esa es la única obra que puede justificar a los hombres, porque es una obra perfecta, plena, eterna. Porque quien estaba colgado allí en el madero era el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Dios hecho carne, entregando su vida por los hombres. Y así solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la única obra por la cual el hombre es justificado, cuando el hombre confía en la perfecta obra de Jesucristo. Volviendo al texto, hermanos. Repito, Abraham actuó incluso en contra de toda lógica, actuó incluso en contra de sus intereses personales y simplemente obedeció porque había creído en Dios. Ahora bien, el versículo 22, hay una frase muy importante, observa el texto, que no quisiera pasar por alto. Vaya al versículo 22, que dice lo siguiente: ya ves que la fe actuaba, y vean ahí la palabra, juntamente. Ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras, con sus obras. La palabra griega que se traduce aquí como juntamente es la palabra griega sinergio, de donde proviene la palabra sinergia, que significa propiamente trabajar con alguien en una relación estrecha. La fe y las obras no están compitiendo por ver quién es más importante. Están trabajando juntas. Están trabajando juntas. No están peleadas. La fe es como una buena semilla y perfecta en sí misma, pero que no se alcanza a apreciar hasta que brota de ella un árbol frondoso lleno de frutos. Así es la fe. Es una semilla perfecta, limpia, ¿sí? Pero no podemos apreciar toda la belleza y la razón por la cual fue creada esa semilla hasta que brota un árbol y da frutos. Entonces apreciamos la belleza de esa semilla. Así la fe. La fe se aprecia, se logra apreciar solamente cuando vemos el fruto que son las obras. Y por ello, hermanos, es que el texto continúa diciendo, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Pero no es que anduviera algo mal con la fe de Abraham, sino que esa fe simple y sencillamente se hizo visible mediante su obediencia, se perfeccionó. Vuelvo a repetir, como cuando un árbol da fruto y se puede apreciar con claridad qué tipo de árboles. ¿Cómo conocemos qué árboles? Por sus frutos. Así también sabemos si la fe es una fe verdadera en Jesucristo o es una fe inútil, inerte o muerta, por los frutos o la falta de ellos. Si no hay evidencia, hermanos, de una nueva vida, entonces no hay fe genuina. Aunque la fe salva, como dijo Charles Spurgeon, la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Aunque la fe salva, si tu fe, si mi fe
no ha transformado nuestra vida, entonces no ha salvado nuestra alma. Versículo 25 y 26. 25 solamente. Observen el texto. Y de la misma manera, el siguiente ejemplo que proporciona Santiago, ya nos habló de Abraham, del ejemplo de Abraham. Ahora va a hablar de otro ejemplo más. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Es interesante, hermanos, que Santiago utilice a dos personajes con un carácter totalmente distinto. ¿Lo pueden notar? Por un lado, Abraham, un hebreo y un patriarca, un hombre excepcional, amigo de Dios, el padre de la fe. Pero por otro lado, Santiago ahora presenta a Rahab, una prostituta. Como menciona un comentarista, y cito, Santiago a propósito puso juntas a dos personas que eran diferentes en carácter, para exhibir con más claridad que ninguno, cualquiera que sea su condición, nación o clase social, sea contado como justo sin buenas obras. Rahab era una gentil y prostituta. Abraham era un hebreo y patriarca. Y Santiago dice, y estos dos fueron salvados de la misma manera, por su fe sola. ¿Y cómo vimos que fueron salvados de esa misma? ¿Cómo vimos que fueron salvados por la fe? Porque lo demostraron con hechos concretos, con sus obras. Mientras que Abraham, repito, era ese patriarca, Rahab era una mujer gentil y prostituta. Rahab, había oído de lo que Dios había hecho en el Mar Rojo, cómo Dios había librado a los israelitas, y entonces ella creyó, tuvo fe, pero su fe no quedó ahí. Ella no solamente dijo, qué impresionante el Dios de los judíos, o del pueblo de Israel, de los hebreos, qué impresionante. No, su fe se convirtió en hospitalidad y protección a aquellos dos espías que habían sido enviados por Josué. Lo que demuestra una vez más que la fe salvadora produce un cambio de conducta y una vida que refleja estar a favor del Evangelio y por el Evangelio. Nosotros no podemos decir que tenemos una fe en el Evangelio si no somos capaces de estar a favor del Evangelio. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo estamos a favor del Evangelio? Usando nuestros dones al servicio para la iglesia, predicando el Evangelio a los no creyentes, ofrendando fielmente, también se avanza el reino de Cristo. Aunque parezca algo muy superficial y material, eso hace parte del reino, ¿sí? De esa manera se demuestra que estamos a favor del Evangelio. Y por el Evangelio también se demuestra cuando defendemos las verdades de Dios contra aquellos que las distorsionan. Claro, está dicho de más, pero claro que lo hacemos con amor e intentamos hacerlo con paciencia, pero siendo firmes y contundentes, diciendo no, la salvación es por fe solamente en Jesucristo. Pero se evidencia a través de las obras. Diciendo no, el Evangelio no se reduce a dar todo el dinero que tengas y entonces Dios te va a multiplicar y Dios te va a dar aquí en esta tierra y vive hoy y disfruta hoy. El Evangelio no se reduce a eso. Eso es mero materialismo superficial que promete cosas cómodas en esta tierra, pero que no te garantiza vida eterna. Lo que garantiza vida eterna es la fe en Jesucristo solamente. Hermanos, ni siquiera el conocimiento de todas las doctrinas nos salva. Es triste, yo he conocido personas así, que se jactan de tener un conocimiento muy amplio. Y yo no estoy hablando de aquellos que tenemos la seguridad de ciertas verdades o doctrinas, porque yo me considero una persona muy firme en mis convicciones bíblicas. Y a todo aquel que demanda razón de mi fe, yo estoy presto a
a declarar qué es lo que creo sin temor y sin titubear. No porque ya conozca todo, pero he creído al Evangelio y creo lo que la Escritura dice. Pero hay quienes tienen un orgullo, una soberbia de decir, yo conozco ciertas doctrinas, pero observamos su vida y son un desastre en todos los aspectos. En todos los aspectos. Y es triste, yo he conocido gente así, que se jacta de ser maestro, de ser discipulados, pero lleva una vida que no debe ser imitada. En alguna ocasión yo me tuve que, y disculpen hermanos, pero en alguna ocasión yo tuve que enfrentar a una persona así y decirle, ¿sabes qué? No puedo imitar tu conducta. Y la Biblia me manda a observar tu fe e imitar tu conducta, pero la manera en que tú vives, cómo te comportas, cómo tú actúas, cómo tratas a los demás, no es digno de imitar, así que no puedo estar yo contigo. Y yo sé que eso suena aquí incómodo, pero si nosotros estamos por el Evangelio y para el Evangelio, nosotros tenemos que ser así de firmes y presentar las verdades con firmeza, aunque nos llamen locos, inmaduros y lo que sea. Tenemos que pararnos firmes ante la verdad del Evangelio, sin importar el hombre, sin importar quién sea. Si alguien está evidentemente demostrando estar equivocado y no es conforme a las Escrituras, quien sea, hermano, tenemos que confrontarlo con la verdad y con amor y decirle, mi hermano, estás equivocado. Amigo, estás en un graso error y tu alma va camino al infierno. Arrepiéntete. Quien sea, hermano. Porque eso es estar a favor del Evangelio. Eso es estar por el Evangelio. El Evangelio no es, hermanos, un club social donde todo chévere y todo bonito. Claro que es parte de ello, es bien hermoso y nuestra congregación le encanta convivir y a mí me encanta, hermanos. Yo soy de los que se quedan todos los domingos a comer con los hermanos. Me encanta, nadie me puede decir que no, se me nota. ¿Sí? Me encanta convivir con los hermanos. Pero no estamos diciendo que eso sea el Evangelio solamente, la convivencia, lo social. El Evangelio también implica defender tu fe férreamente. El Evangelio también implica corregir a los que se oponen, como ha predicado Pastor Francisco en la carta de Tito. El Evangelio requiere también esa firmeza. Cristo lo hizo. Tenemos el ejemplo más vivo y claro de cómo se debe de defender el Evangelio. Cristo lo hizo. Una y otra vez ante todos aquellos que distorsionaban las verdades del Evangelio. Finalmente, Santiago cierra su argumento con una analogía clara y contundente. Versículo 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. El punto es, hermanos, las obras son a la fe lo que el espíritu es al cuerpo. Aquello que le da vida y evidencia su existencia. Eso es lo que Santiago está diciendo básicamente. Cuando dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Las obras son lo que a la fe, las obras son a la fe lo que al espíritu es al cuerpo. Aquello que le da vida, aquello que evidencia su existencia. Amada iglesia, concluyo con esto. No estoy enojado, hermanos. Si alguien pensó que estaba enojado, soy medio pentecostal así yo. Me gusta ser así. Creo que es la definición de predicar, hablar voz en cuello. Y yo creo que el Espíritu Santo, claro, no estoy gritando palabras sin sentido, ¿verdad? Porque hay quienes gritan palabras sin sentido. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando fuerte verdades del Evangelio y proclamando las verdades del Evangelio. Me apasiono, pues. Amada iglesia, hoy hemos visto que la fe y las obras no son rivales que compiten por el protagonismo, sino dos amigas inseparables que caminan tomadas de la mano hacia la eternidad.
La fe es la mano que se aferra a Dios y las obras es la mano que se extiende al prójimo. Si sueltas una, pierdes el equilibrio. Se requiere de las dos. No salgamos de aquí, queridos hermanos, intentando fabricar obras para impresionar a Dios. Mire, de veras, ese no es mi objetivo. Yo no quiero que usted salga de aquí queriendo hacer obras para impresionar, para que me vea el hermano, predicó el hermano Jorge bien intenso y que me vea que si ando ahí, o que vea el pastor Francisco. No haga eso, por favor, hermano. ¿Me oyó? No haga eso. Se engañaría a sí mismo usted. No salga de aquí intentando fabricar obras para impresionar a Dios o a los hombres. Mejor asegurémonos de que nuestra fe sea tan real, tan profunda y tan vibrante que las obras fluyan de manera natural. Asegúrate que tu fe sea tan real, tan sincera, tan vibrante, tan viva, que tus obras fluyan de forma natural. Y no andes haciendo nada para quedar bien con fulano o perengano. Porque Dios conoce nuestro corazón, queridos hermanos. Dios conoce nuestro corazón. Hermanos, si nuestra fe que profesamos no se refleja en las obras que hacemos, entonces debemos preguntarnos, ¿qué tipo de fe tenemos? Amigo que nos acompañas, la Biblia también dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Querido amigo, la fe también implica arrepentimiento. Porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí presente, con toda su santidad y su poderío para juzgar justamente. La fe requiere también arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Oremos. Padre amado Señor, te doy muchas gracias por tu palabra santa. Te doy gracias, Señor, porque estoy convencido de que así como trataste con mi corazón al estudiar este texto, también has tratado y tratarás durante la semana con la vida de mis hermanos, la iglesia en general. Te ruego, Señor, por aquellos que nos visitan, por nuestros amigos, por nuestras visitas, por nuestros familiares que están aquí, y que quizás no hayan creído todavía el evangelio verdadero de tu Hijo. Te rogamos que hoy sea el día de salvación, que produzcas en ellos un verdadero arrepentimiento, que traigas pesar al corazón y tristeza, pero esa tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Te ruego por la iglesia, te ruego por nosotros. Ayúdanos, Señor, a demostrar cada día la fe que tenemos en tu Hijo. Perdónanos también, porque hemos sido insensatos y no hemos correspondido a la verdad del Evangelio al actuar de manera debida. Haz que los principios éticos de tu reino se incrusten en lo más profundo de nuestro corazón. Recuérdamelo a mí constantemente, Espíritu Santo, porque conoces mis debilidades. Y ayúdame a ser fiel a tu palabra. Y ayuda a la congregación también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.